Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en una historia llena de romances, secretos y luz de luna. Sí, como lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, y de un encuentro que parece sacado de un cuento de hadas, Amor a la luz de la luna. Encuentro secreto y romántico. Prepárense porque la verdad es que esta historia tiene todos los ingredientes para dejarlos con el corazón latiendo a mil. Para aquellos que son nuevos por aquí, bienvenidos a este espacio donde nos encanta explorar el mundo de las series turcas, analizar las relaciones, los personajes y por supuesto dejar volar nuestra imaginación. Si son fans del drama, el romance y las historias apasionadas, han llegado al lugar correcto. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las futuras historias, análisis y debates que preparamos para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse absolutamente nada. Así que sin más preámbulos, comencemos. Ahora, hablemos de Hande y Kerem. Para muchos estos nombres evocan inmediatamente a Eda y Serkan, los icónicos personajes de Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en turco. La serie, emitida con gran éxito en varios países, nos regaló una de las historias de amor más cautivadoras de los últimos tiempos. Y aunque muchos conocen la trama general, hoy vamos a profundizar en un aspecto muy especial, el encuentro secreto y romántico que se da bajo la luz de la luna. Para entender completamente la magia de este momento, necesitamos retroceder un poco en la historia. Recordemos cómo Eda y Serkan inicialmente no se soportaban. Sus personalidades chocaban y la situación que los unió, el acuerdo para fingir un noviazgo, parecía condenarlos a una relación basada en la mentira y el interés. Sin embargo, como suele suceder en las mejores historias de amor, el destino tenía otros planes para ellos. Conforme avanzaba la trama, las circunstancias los obligaron a pasar tiempo juntos, a conocerse, a descubrir las vulnerabilidades y las fortalezas del otro. Eda, con su espíritu libre, su alegría y su capacidad de ver el mundo con optimismo, lentamente comenzó a romper las barreras que Serkan había construido alrededor de su corazón. Serkan, por su parte, con su personalidad reservada y su rigidez, aprendió a confiar, a sentir y a permitirse ser vulnerable ante Eda. El encuentro secreto y romántico bajo la luz de la luna, del que vamos a hablar, es un punto de inflexión crucial en su relación. Es en ese momento, bajo el manto de la noche y la misteriosa luz lunar, donde la tensión entre ellos alcanza su punto más álgido. Es un momento de vulnerabilidad, de confesiones y sobre todo, de un deseo irrefrenable que ya no puede ser negado. Este encuentro no es solo un momento romántico, es el resultado de una serie de eventos y emociones que se han acumulado durante semanas, e incluso meses, dentro de ellos. Eda, después de haber fingido sentimientos por Serkan, empieza a descubrir que lo que siente es mucho más que una actuación. Se enamora en secreto del hombre que en un principio odiaba. Por otro lado, Serkan, que se muestra frío y distante, también se encuentra profundamente atraído por Eda, a pesar de sus intentos de control. La atmósfera de la noche y la luz de la luna son elementos clave para entender la intensidad del momento. La oscuridad, la quietud y la belleza del cielo nocturno crean un ambiente de intimidad y misterio. La luz lunar, que a menudo se asocia con el romance, la pasión y lo secreto, ilumina sus rostros, revelando sus emociones más profundas. Es como si la naturaleza misma estuviera conspirando para que ellos se rindieran a sus sentimientos. Para describir este encuentro, pensemos en la escenografía. Quizás un jardín secreto, un balcón con vistas a la ciudad, o incluso una playa desierta. La ambientación es fundamental. Imaginen la suavidad de la brisa nocturna, el sonido del mar rompiendo contra la orilla, o el perfume de las flores en el aire. Todo contribuye a crear una atmósfera mágica, perfecta para un encuentro clandestino. La ropa de los protagonistas también juega un papel importante. Eda, probablemente con un vestido ligero y fluido, que resalta su belleza natural. Serkan, tal vez con una camisa desabrochada, revelando su lado más relajado y vulnerable. El vestuario refuerza la idea de que este es un momento especial, lejos de las presiones y las formalidades del mundo exterior. Y por supuesto, la conversación. En estos momentos, las palabras son cruciales. Es el momento de revelar sentimientos ocultos, de confesar miedos y deseos, de construir puentes emocionales que los unan. ¿Qué se dirán Eda y Serkan bajo la luz de la luna?
Probablemente palabras de amor, de arrepentimiento, de esperanza. Tal vez, un torrente de confesiones que fluyen sin control como un río. Desbordado. La tensión sexual también es un componente clave. El deseo, la atracción, la química entre los personajes se han ido acumulando durante mucho tiempo, y ahora, bajo la luz de la luna, es innegable. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la cercanía física, todo comunica una pasión desenfrenada. Es un momento que detiene el tiempo y que se graba en la memoria del espectador. Analicemos algunas posibles escenas. Asterisco, 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 la primera mirada, asterisco, asterisco, ¿cómo se miran? ¿Con timidez, con deseo, con sorpresa? La mirada es el lenguaje del alma, y en este momento sus miradas revelan todo lo que sienten. Asterisco, 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 el primer contacto, asterisco, asterisco, ¿se atreverán a tocarse? ¿Un roce accidental, una mano que busca la otra? El contacto físico intensifica la emoción y crea una conexión más profunda. Asterisco, 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 las palabras asterisco, asterisco, ¿qué frases usarán para expresar sus sentimientos? ¿Confesiones, promesas, súplicas? Las palabras que eligen son cruciales para transmitir la magnitud de su amor. Asterisco, 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 la confesión, asterisco, asterisco, ¿se atreverán a confesar su amor? ¿Dirán las palabras mágicas te amo? La confesión es un momento de liberación, de entrega total. Asterisco, 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 el primer beso, asterisco, asterisco, ¿cómo será el beso? ¿Apasionado, tierno, lleno de promesas? El beso es el punto culminante del encuentro, el momento en que dos almas se fusionan. El encuentro bajo la luz de la luna no solo es un momento romántico, sino que también tiene consecuencias importantes para la trama. A partir de este encuentro, la relación entre Eda y Serkan da un giro decisivo. Se vuelven más cercanos, más vulnerables y más valientes a la hora de luchar por su amor. Los secretos y las mentiras del principio se desvanecen ante la fuerza de sus sentimientos. Es importante destacar que el encuentro bajo la luz de la luna es una metáfora del despertar del amor. La luna representa la intuición, los instintos y las emociones profundas. La luz lunar ilumina la verdad, revelando lo que se esconde en las sombras. En este sentido, el encuentro bajo la luz de la luna simboliza el momento en que Eda y Serkan se permiten ser auténticos, vulnerables y sinceros consigo mismos y con el otro. La importancia de este encuentro radica en su capacidad de conectar con el público. Todos hemos experimentado, o soñado con experimentar, un amor apasionado y romántico. La historia de Eda y Serkan bajo la luz de la luna es un reflejo de nuestros propios deseos, de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos. Es una historia que nos hace creer en el amor verdadero y en la posibilidad de que, a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra el camino. El éxito de Love is in the Air reside en la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los actores que interpretan a Eda y Serkan, respectivamente. Su conexión en la pantalla es palpable y su talento para transmitir emociones hace que los espectadores se involucren profundamente en la historia. Su actuación, sumada a una trama bien construida, con diálogos inteligentes y momentos inolvidables, ha convertido a Love is in the Air en un fenómeno mundial. Así que si aún no han visto la serie, les recomiendo que lo hagan. Y si ya la vieron, véanla de nuevo. Presten especial atención a los momentos bajo la luz de la luna. Recreen en sus mentes el ambiente, las emociones, las palabras. Disfruten de la magia de la historia, de la química entre los actores y del poder del amor. Y hablando de la química entre Hande y Kerem, ¿sabían que su conexión trascendió la pantalla? Durante el rodaje de la serie, surgió un romance real entre ellos. La noticia, que hizo las delicias de los fans, confirmó que el amor en la ficción se había convertido en realidad. Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada, y reforzó aún más la imagen de la pareja en la vida real. Aunque actualmente no están juntos, el recuerdo de su relación y la magia que compartieron en la serie sigue vivo en la memoria de sus seguidores. En resumen, el encuentro secreto y romántico bajo la luz de la luna entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, es un punto de inflexión crucial en la serie Love is in the Air. Es un momento de vulnerabilidad, confesiones y un deseo irrefrenable que marca un antes y un después en su relación. La atmósfera a la conversación, la tensión sexual y las consecuencias para la trama hacen de este momento un hito en la historia.
Es una historia que nos hace creer en el amor verdadero y en la posibilidad de que, a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra el camino. Espero que este análisis les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo recordando esta hermosa historia. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Qué les pareció el encuentro bajo la luz de la luna? ¿Creen en el amor a primera vista? Me encantaría leer sus opiniones. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todos los vídeos que subimos. Nos vemos en el próximo vídeo y que la magia del amor los acompañe siempre. Adiós.